Bueno, buenos días a todos, ¿cómo les va? Estamos en el factor animal, la parte 3, es la última parte. Bueno, ahí como ustedes pueden ver, aparezco yo. Nosotros también aplicamos tecnología. Tenemos todo un problema porque bajar los power que son muy pesados con audio e imágenes a video son realmente pasarlos a video son muy pesados y bueno, tuvimos que pasar a un Office 19 y ahora tenemos la imagen, esa imagen aparezco yo y me pareció importante para tener más conexión con ustedes. Así que ya vimos en el factor animal todo lo que sea la identificación con los sensores, collares, sensores de monitoreo automático que era fundamental en las vacas. Vimos todo lo que es exterior, la raza Holstein o Holando argentino y los cruzamientos, el Gerol. Bueno, vimos todo lo que es exterior, como les decía, vimos lo que es el esquema productivo y reproductivo de una vaca lechera y vimos todo lo que es el tema de categorías, todas las categorías en los rodeos lecheros, desde las terneras hasta las vacas secas y las vacas de refugio de rechazo. ¿Se acuerdan? Bueno, ahora vamos a seguir con este tema, el factor animal parte 3 y su incidencia en los diferentes sistemas de producción de leche bovina. Es decir, que es siempre en relación a los diferentes sistemas de leche, los diferentes sistemas de producción de leche, es decir, sea semipastoriles, pastoriles o confinamiento de estabulados. Pasamos a la próxima. Bueno, acá un poco esto ya hemos hablado, pero vamos a repetirlo para dejarlo claro, la importancia de la reposición en los rodeos lecheros. Esto arranca en la importancia que cada vez se le da más a las terneras, las terneritas, es decir, la vaquillona de reposición que arranca cuando es ternera. Es fundamental arrancar bien ya con el calostrado y con todo eso. Y bueno, estas vaquillonas de reposición esas son las futuras madres, es decir, que cuando son terneras van a ser nuestras futuras madres a los 2 años, así que es fundamental. Estas vaquillonas de reposición son importantes por tres aspectos fundamentales. Uno, para cubrir todas las vacas de refugio, normalmente, o de rechazo, que se van del rodeo por problemas que ya hemos visto, de patas, todo lo que hemos visto. Que cuanto menos sean, mejor, es decir, cuanto mayor longevidad tenga la vaca según el sistema, va a ser mejor, porque vamos a tener más vaquillonas que nos van a quedar en el tambo. Es decir, entonces una para cubrir las vacas de rechazo. Otra, si tenemos vaquillonas de reposición que nos sobran, lo ideal es tener un 20% de vaquillonas de reposición. Esas vaquillonas de reposición también nos sirven para aumentar la cantidad de vacas si queremos en el tambo. Si queremos cubrir las vacas de descarte, aumentar la cantidad de vacas en el rodeo, en el tambo. Y tercero, la tercera posición, que es muy importante, porque es una entrada de dinero bastante importante, si nos sobran, nos siguen sobrando, poder vender las vaquillonas adelantadas en remates o en la propia cabaña o en el propio establecimiento, con un asadito siempre se hace, siempre a la gente le gusta, y esa vaquillona de reposición tiene un plus extra, aparte del peso, un plus extra por la genética que tienen, con remates muy importantes y una entrada de dinero muy importante. Entonces, bueno, estos son los tres factores más importantes a tener en cuenta en cuanto a las vaquillonas de reposición. También hay que tener en cuenta que con el sexado, normalmente, si sin el sexado teníamos un 20% de vaquillonas de reposición de promedio, 15, un 20%, con el sexado nos podemos ir a un 30, 40% de vaquillonas de reposición, con lo cual eso hace que nuestro rodeo puedan aumentar significativamente. Y más todavía si tenemos más longevidad en las vacas. Y también tenemos más vaquillonas para la venta, que es una entrada, ya les digo, muy importante para los establecimientos lecheros. Lo segundo, estamos con servicio continuo y servicio estacionado. Con respecto a esto vamos a hablar, nosotros hablamos del esquema productivo-reproductivo, estamos la mayoría en Argentina, son con servicio continuo, es decir, significa que las vacas todos los años paren, es decir, que en un rodeo va a tener vacas pariendo, vacas vacías en el puerperio, va a tener vacas servidas de 1 o 2 meses, con servicio a los 3 meses, va a tener vacas en distintos, todas las vacas van a estar en un momento distinto, porque no hay ninguna que va a estar igual que en otra, porque
va a haber una vaca seca que va a estar 6 meses preñada y otra que va a estar de 6 meses y medio. Es decir, que eso es en forma continua. A mí este sistema me gusta mucho, le da mucha dinámica a la producción de leche y al sistema propio. Lo que tiene en contra es la falta de descanso de la parte humana, que la parte humana, ya la vamos a ver, es un factor fundamental y eso es todo un tema en los servicios continuos. Pero bueno, se puede hacer según la escala productiva y según el sistema, cómo sea el sistema productivo de leche que estemos hablando, qué características tengan, porque no hay ninguno igual a otro, como digo siempre. Podemos tener gente que, sobre todo tamberos, que puedan reemplazar, aunque es difícil porque las rutinas de ordeño siempre tienen que ser iguales y con gente nueva por ahí, pero la gente tiene que descansar o tiene que tener permiso para enfermarse o para llevar a un chico si está enfermo o lo que sea. Así que ese es un tema a tener en cuenta, piénsenlo, véanlo, hay muchísimo para hablar, lo vamos a hablar en factor humano. Versus sistema servicio estacionado. Ese es un sistema que lo hace, por ejemplo, perfectamente bien el caso del ingeniero agrónomo Luis Pelufo en Pergamino y en Trenquelauquen, por ejemplo, donde viene muy exportado, digamos, de Nueva Zelanda, sistemas pastoriles y semipastoriles o pastoriles intensivos, donde se hace servicio, las vacas paren todas en forma estacionada en marzo y abril, las vaquillonas también. Y luego tenemos 10 meses de 11 meses de lactancia, con lo cual para noviembre, diciembre ya vamos a tener todas las vacas, digamos, que ya se están secando. ¿Qué es lo que pasa? Ahí en esos 10 meses vamos a tener todos los partos juntos, todos los servicios, ahí en junio, julio, vamos a tener toda la crianza de terneros y luego ya en noviembre, diciembre, vamos a tener un descanso de 2 o 3 meses según cada establecimiento para los operarios. Entonces es un servicio estacionado y después las vacas paren y las vaquillonas paren otra vez nuevamente al otro año. Así que vamos a tener diciembre, enero, febrero de descanso, con lo cual es importante y Luis Pelufo lo maneja muy bien este tema en esos tambos y también ha hecho una sociedad con los tamberos, con lo cual van con las ganancias todos los meses y con las ganancias al fin de año también. Muchos de ellos se han independizado, para él es un orgullo y me parece muy bien, y muchos ya tienen sus tambos propios, así que bueno, es todo un tema eso. Seguimos. Vamos a hablar ahora de calificación lineal. Esto también va a ser así, hay muchos de estos temas que lo vamos a hablar en forma específica después, en temas específicos como patas, secado, qué sé yo, todos temas, parto. Pero calificación lineal es solamente para mostrarle que la calificación lineal es la calificación en definitiva que hace Hacha con los calificadores, que pueden ser genetistas, pueden ser productores de mucha experiencia, pueden ser veterinarios, ingenieros agrónomos, etc. Esa calificación lineal de las vacas, se puede hacer una calificación, Hacha puede hacer una calificación de las vacas, de las vaquillonas, de las terneras, también y también de los toros en los distintos establecimientos o en las cabañas. Esa calificación tiene una característica muy importante en la vaca lechera. Nosotros vamos a ver en Holando, no quiero despreciar todo lo que sean los cruzamientos y lo que sea Jersey, sino que se hace más en Holando porque es la raza, digamos, un poco más, la más extendida del país, el Holando argentino. Estoy tomando un poquito de Coca-Cola, no tiene Fernet ni tampoco es vino, les aviso. Le digo en broma. Vamos a pasar un poquito. Esta calificación que se hace sobre los animales es en conformación, es en función del fenotipo, de las características fenotípicas del animal con respecto a un ideal. Es decir, se toma el ideal de una vaca lechera, que después vamos a ver, y se hace en función de ese ideal de vaca, que tiene, digamos, 90 puntos, por así llamarlo, positiva 90, excelente 90, es decir, esa calificación lineal, es decir, se evalúan cada parte del animal, la grupa, la ubre, cada parte se va desglosando, se le da una calificación a cada parte y a cada subparte de esa parte, que ahora vamos a ver, y esto lo vamos a ver en una parte especial, en función de un animal ideal.
Pero yo les voy a mostrar ahora solamente cómo es la calificación lineal. Nada más, para que tengan una idea en la parte animal. Por ejemplo, fíjense que el sistema de calificación valoriza 4 ítems fundamentales. Grupa 10%, sistema amarillo, fíjense, el sistema amarillo le da un 40%. Muchísimo. Pata y pezuña 25%, es mucho. Fortaleza lechera 25%. Y adentro de eso hay subdivisiones importantes, que ya lo vamos a ver en forma específica, porque esto es una clase de 1 hora. Y acá no es la idea, acá es mostrarles, es solamente mostrarles. Fíjense acá, por ejemplo, grupa, ángulo pélvico, es decir, la importancia que le da al ángulo pélvico, que no sea muy inclinado, tampoco poco, o cortada, un 45%, separación de esquiones que tiene que ver con el parto y la posibilidad de entrar la ubre, digamos, por la amplitud de esquiones, la fortaleza del lomo, un 35%, que es mucho, tiene mucho que ver para sostener la ubre. Bueno, esto vamos a hablar ya. Fíjense al sistema mamario, el 40% es muchísimo, y que la importancia que le va dando a cada cosa. La profundidad de ubre, un 14%, la textura, que es esa ubre que no tenga pelo, que sea frágil, que sea suave, el 16%, ligamento suspensorio, fundamental. Bueno, los pezones anteriores, posteriores, la inserción, la altura, fíjense, el 13% de la altura de la inserción posterior, que esté cerca del periné, lo más alto y cerca de la vulva, porque tiene que ver con el ligamento suspensorio. Bueno, entonces ahí pueden ir viendo ya la importancia del sistema mamario y sus subfactores, como el porcentaje que le va dando. Fíjense a patas y pezuñas, un 25%, es mucho, porque nuestras vacas en muchos casos tienen que caminar, y si no tienen que caminar en los sistemas pastoriles, también tienen que caminar en un freestall, obviamente, o también en un compost barn, aunque es más agradable, si está bien hecho. En un freestall por ahí hay más de que está y pezuña, pero fíjense, por ejemplo, el ángulo de pezuña, qué importancia, en 47%. ¿Por qué? Porque eso nos va a traer los problemas de patas, de pezuñas, y los problemas podales, y también tiene mucho que ver con el tratamiento funcional de pezuñas. Ya vamos a hablar al respecto con lo que es tratamiento por semana o por mes, una vez por mes por lo menos, un tratamiento funcional de pezuña que tiene que ver con la longevidad mucho de las vacas, sobre todo en los sistemas donde hay barro y en los sistemas de freestall donde hay desgaste de pezuña por el hormigón, digamos, en muchos casos. La calidad del hueso, bueno, las patas traseras, la locomoción. Fíjense cómo camina esa vaca, pues estamos hablando en el caso de Orlando, vaca de 600, 650 kilos, cómo va caminando la locomoción, si tiene que caminar en un sistema semipastoril, es fundamental, porque hace varios kilómetros por día. Fíjense la fortaleza lechera, un 25%, mucha importancia, la estatura, la anchura de pecho, 23% le da. ¿Por qué? Porque eso nos está dando el aparato, la capacidad del aparato cardiopulmonar o cardiorrespiratorio, digamos. Por eso un pecho ancho es fundamental, un corazón y buenos pulmones son fundamental para producir leche. Acuérdense la cantidad de sangre que tiene que pasar para producir un litro de leche, la profundidad del cuerpo, la angulosidad, la condición corporal. La condición corporal está dentro de fortaleza lechera, es decir, que vos podés tener todo muy bien, pero si la vaca tiene una condición corporal pésima, tenemos un problema. Después también se ve el tema de condición corporal, es decir, el tema de condición corporal está incorporado dentro de fortaleza lechera, pero a su vez también se ve, vamos a ver después, vamos a tocar el tema de condición corporal en forma aparte y cómo se clasifica. Bueno, esto es condición corporal, pero es para que sepan que está dentro del tema anterior. Esto es para que ustedes vean cómo la calificación se hace en forma de una vaca ideal, es decir, de un fenotipo ideal de vaca, en el caso de calificar vacas, por supuesto, que es lo que vamos a ver ahora. Este es el caso de una Holstein ideal, y bueno, en función de este estereotipo ideal, uno va viendo la cabeza, la fortaleza, la grupa, bueno, la ubre y los porcentajes que se le va dando a cada uno. Recuerden siempre la importancia que le dan a todo el tema patas y todo el tema ubre.
Acá pasamos a otro tema que es score o condición corporal. Acá también vamos a dar una clase al respecto en forma parte específica de condición corporal. Entonces, bueno, vimos lo que es todo lo que es calificación lineal, y que es una cosa, y score corporal, que es otra, que está dentro de calificación lineal, pero también el score corporal es fundamental. En Holanda es muy importante el score corporal porque es muy cambiante y tiene mucho que ver con toda la fertilidad, con los momentos, es decir, cada momento de la vaca que vamos a ver ahora tiene que tener un score corporal determinado. Ahí tenemos vacas con el score corporal, lo vamos a ver en forma específica, le dije, se clasifica de 1 a 5, en carne se clasifica de 1 a 9, acuérdense, y ahí pueden ver el grado 1, 2, 3, normalmente para el caso de vacas que están por parir, tienen que estar en grado 3,5, 3,70, digamos. Es decir, cada momento del animal al parir, en el posparto, en el primer tercio de la lactancia, cuando se está por secar o al secado, cada uno tiene que tener un score corporal determinado o cercano a lo correcto. Grado 4 y 5 ya son síndromes, sobre todo el 5, son síndromes de vaca gorda. Acuérdense que eso es muy importante tener en cuenta. Las vacas lecheras generalmente son descarnadas por su fisonomía, pero tienen que tener un determinado score corporal que vamos a ver ahora. Fíjense este cuadrito, ustedes véanlo, es decir, arriba le marca desde que pare la vaca, el inicio de la lactancia media, el final de la lactancia, cuando se seca, el periodo de seca, y cómo le va dando el cuadrito ahí, por ejemplo, cuando la vaca pare, tiene una disminución del consumo de materia seca en el posparto, normal, con lo cual eso tiene, pero hay un aumento de la producción de leche, con lo cual hay un balance energético negativo que es cubierto con las reservas energéticas corporales, por eso tiene que estar en un estado corporal por lo menos de 3,5. Ahí dice 3,25, 3, abajo le trae, de acuerdo a cada lugar, ustedes vayan, esto véanlo ustedes, es decir, traten de analizarlo, fíjense cómo le va dando en cada momento que va teniendo de que parió la lactancia y cuando se seca en el periodo de secado, digamos, en qué score corporal tiene que estar. Por ejemplo, al parir 3,25 a 3,75 y cuando ya se está secando tiene que estar otra vez por lo menos en 3,25, por ejemplo, para tener en cuenta. Y fíjense cómo cuando está en el pico de producción de leche, digamos, ya empieza a bajar el estado corporal. Pero bueno, acuérdense que en el periodo de seca es fundamental recuperar, no podés llegar a seca con un estado corporal muy malo, porque si no después es muy difícil en el periodo de seca, en 2 meses, recuperar el estado corporal para llegar después nuevamente a 3, por lo menos 3,5, 3,75. Y eso tiene mucho que ver con la fertilidad, tiene mucho que ver con la tasa de preñez, digamos, bueno, con toda la parte productiva y reproductiva y con la salud de las vacas. Seguimos. Bueno, acá estamos con el tema de bienestar animal en producción lechera. Vamos a ver un tema específico. Le digo, aclaro esto porque es imposible en un PowerPoint que uno lo trata de hacer más corto, porque estamos ahí viendo la incidencia del factor animal, no estamos viendo cada uno de los temas. Bienestar animal en producción de leche es un tema específico, pero bueno, le voy a decir algunas pautas importantes a tener en cuenta. Primero hay que tener en cuenta todas las categorías, es decir, el bienestar animal en todas las categorías, desde la crianza de terneros, pasando por todas las terneras, hablando de hembras, recría, toda la recría, todas las vaquillonas, servicio, todo, hasta las vacas en ordeño y las vacas secas. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente en la crianza se nota más porque el ternerito, la ternera sufre más, entonces se nota más cualquier problema de salud, o si no está bien, o si está incómoda, o si está sufriendo calor. Y generalmente en la vaca en ordeño, porque disminuye su producción, o está enferma, o está echada y está todos los días se lleva a ordeñar y se tiene un mayor contacto con el ser humano, con lo cual generalmente a esas dos categorías es la que más. Pero en realidad el bienestar animal tiene que ser estudiado para cada categoría y también en cada momento de cada categoría. Es decir, por ejemplo, en la vaca de ordeño, cuando paren, es fundamental. Bueno, ¿qué es lo que es en general el bienestar animal? Es lo que se llama el confort, o lo que llaman normalmente como vacas felices, o vacas contentas, o animales contentos, digamos. Esos animales, ¿qué es lo que tienen que tener? Cantidad de alimento en cantidad y calidad adecuada,
tienen que tener un confort, tienen que descansar, tienen que tener agua a discreción, tienen que tener sombra cuando hace mucho calor, no sufrir estrés calórico. Es decir, fíjense, vayan viendo ustedes en cada categoría la importancia de eso, pero bueno, en términos generales eso, en el momento del parto es fundamental tener todas las parideras, en el tema de la crianza que no sufran mucho calor, mucha estrés calórico, en la vaca lechera también el problema de ITH, pero bueno, fíjense en abajo, en el Compost Barn, cómo las vacas están, qué es importante. Las vacas descansan 12, 14 horas diarias, en intervalo de 1 hora y media. Necesitan tener agua cerca. Para comer materia seca y para producir leche necesitas tener el agua cerca, la comida cerca, la sombra cerca, porque si no se van a la sombra en los periodos de mucho calor y no van a comer. Y si no tienen el agua no pueden consumir la cantidad de materia seca. Acuérdense que cada un kilo de materia seca necesitan consumir 5 litros de agua, es decir que una vaca está consumiendo promedio arriba de 100 litros de agua por día. Tener agua en cantidad, calidad, todo lo que ustedes se imaginen por sentido común, que un animal, como les gusta a ustedes estar confortables en su casa y demás, a la vaca lechera, la vaca necesita descansar. Si la vaca descansa, si la vaca rumea, si la vaca no está agitada, si la vaca no está decaída, es decir, todo eso, lo mismo en los terneros, en la recría, todo eso tiene fundamentalmente lo que respecta a bienestar animal. Cuando veamos específicamente bienestar animal, vamos a hablar de cada categoría y qué importancia tiene en cada categoría el bienestar animal, es decir, qué aspectos hay que tener muy en cuenta. Si nos ponemos a hablar de eso, no terminamos más ahora. Seguimos. Bueno, acá les muestro un poquito cómo están comiendo confortablemente, acá a la izquierda arriba, abajo cómo están descansando tranquilamente en arena, en un freestall, digamos, en compartimientos individuales. Ahí también tiene mucho que ver porque se puedan levantar bien, que no choquen con los caños. Bueno, arriba a la derecha el sistema lo puse porque es un sistema voluntario, ordeño voluntario robotizado, lo cual es muy amigable para la vaca. Puede ir a ser ordeñada 3, 4 veces de promedio, 4 veces por día, 5, hasta 6 a 7 veces en algunos casos. Los cepillos rascadores, bueno, todo tiene que ver con el bienestar animal. Los pisos que no se resbalen las vacas. El manejo, digamos, también todo el manejo con la parte del ser humano. Es decir, hay que tratar a las vacas queriendo a las vacas y queriendo a los animales. Obviamente la mayoría de los tamberos y los productores y todos los operarios que están en lechería adoran a los animales y los quieren, así que los tratan muy bien. Pero, por ejemplo, llevar a las vacas a la rutina de ordeño tiene que ser tranquila, tenemos que evitar todo lo que es el estrés de la vaca, todo lo que tiene que tener confort y no tiene que tener... La vaca sufre estrés, la vaca también duerme cuando está echada. Es decir, hay muchas cosas que hay que saber al respecto y aprender a conocerlas. Y estrés, por ejemplo, cuando llevamos a la vaca no tiene que haber perros, si la llevamos corriendo y con perros, se va a producir hormona de la suprarrenal y la adrenalina que va a cortar el efecto de la oxitocina, con lo cual no va a empezar la bajada de la leche, por ejemplo, o la liberación de cortisol, digamos, cuando tiene miedo, por ejemplo, si la golpean, como vamos a ver ahora, y bueno, todo lo que a ustedes se le ocurra, pero bueno, estos los tamberos y los operarios lo saben de memoria, y el que produce leche, miren, para producir leche les voy a decir una cosa, hay que tener mucha historia, generalmente los productores, mucha historia de sus abuelos y mucha llevarlo en la sangre, porque es una actividad muy complicada, muy volátil económicamente. Ahora se está estabilizando un poquito, pero eso puede pasar. Ya vamos a hablar de los precios, de todo el tema ese. Pero realmente tenés que querer a las vacas y la mayoría de los que hacen leche adoran a los animales lecheros. Bueno, acá podemos ver cómo una vaca, bueno, a veces hay gente que hasta duerme con las vacas en las cabañas, así que eso es muy común. La recría arriba, una recría 2 también. Le puse ahí también todo el tema de estrés térmico que hemos hablado tanto, es decir, que las vacas se las refrigere con gota gruesa, que tengan ventiladores forzados, se necesita. Le puse el tambo calecita porque es un sistema de ordeño, un tambo que en muchas vacas, más de 500, 700 vacas, es muy amigable para las vacas. Fíjense que cuando pasamos del brete a la par y pasamos a la fosa,
ya mejoramos el ordeño de las vacas y demás, y el ser humano y la relación con la vaca y el ser humano para ser ordeñada, y cuando ya pasamos un calecita también, muy amigable, bueno. Eh, bueno, acá tenemos lo que no hay que hacer, digamos, para tener una idea. Por ejemplo, pegarle a una vaca de esta forma, eh, por más que sepa judo o karate, es una forma de manifiesta de lo que no hay que hacer. También vemos ahí una concentración de terneros de recría 2 o recría 1, que prácticamente que está adaptativa, o 2, que está pasando a 2, pero todos hacinados, no desparasitados. Bueno, en un estado crítico, con lo cual esto es falta de salud y esto es también, ahí está todo el tema de maltrato animal, todo el tema de ecologista, ambientalista, están los muy exagerados, muy fundamentalistas para un lado ecologista, que inseminar una vaca es una barbaridad, y están los otros que tienen una posición intermedia, y están los otros que lo ven desde el punto de vista del produccionista. Yo creo que esto es una forma de no tener los animales bien, y no está bien lo que está ahí con esa crianza, ¿no? Esa recría, perdón. Bueno, acá no vamos a levantar una vaca así en el tambo, es obvio. Tenemos que tratarla con paciencia, que se levante sola, porque se puede descaderar, se puede resbalar. No tiene la capacidad para levantarse, y menos si la están pateando y la están. Eso tiene que ver con las salas de ordeño, muchas veces con las salas en fosa, esta es una fosa, y que esté bien dimensionada para que las vacas, bueno, ya vamos a ver en sistemas de ordeño cómo tiene que ser una fosa, cómo una espina de pescado, qué distancia tienen, qué ancho tiene que tener. Es decir, vamos a ver todo lo que sea sistemas de ordeño y todas las características, los diferentes, de un 0,60, de un lado por lado, un 0,80, etcétera. Y bueno, después el tema del uso de la picana, el tema del descorne, el tema de la castración es todo un tema. Yo creo que el tema de la castración y el descorne, cuanto más chiquititos se hagan en la crianza, mejor. Pero bueno, hay que tener cuidado, tratar de que los animales sufren dolor, obviamente. Por ejemplo, las vacas lecheras, cuando caminan con problemas de laminitis o problemas podales, realmente le duele a las vacas, le duele y le cuesta caminar. Por ejemplo, para que tengan una idea. Bueno, y por último pasamos por todos los temas. Entonces, la última parte que nos queda es la parte de genética animal en los rodeos lecheros. De genética animal en los rodeos lecheros, imagínense, es para hablar un año entero, y no yo, sino genetistas especializados. Pero vamos a tocar un poquito algunas cosas que sí que me gustaría refrescar y tener en cuenta, mencionarlas por lo menos. Rodeo puro o puro por cruza. La mayoría de los rodeos comerciales son puro por cruza, que son animales con buena genética, pero que no han sido registrados de chiquito, pero que pueden ser inseminados con toros probados. Después está la inscripción de las terneras en H en la Sociedad Rural Argentina, el Herdbook, digamos, que eso ya te da los terneros, las terneras registradas, que van a tener toda su vida y van a pasar a ser, posiblemente, pasar a ser después puro de Pedri, anotada en el Herdbook. La calificación de los técnicos de hacha, lo que hablamos antes de la calificación lineal. Algunos llaman calificación de calificadores y calificación lineal para, digamos, para la parte técnica para los estudiantes y demás, pero en realidad es lo mismo. Esa calificación lineal, ya le dije, la puede hacer cualquier persona que sea idónea. Puede ser un productor idóneo. De hecho, hay productores que han estado siendo, por ejemplo, calificadores en países extranjeros o en el mismo Palermo. Control lechero, quería decirles que antes el control lechero de la sociedad rural en distintos lugares se hacía una vez por año, no tiene nada que ver con el control lechero que ahora se hace día por día y ordeño por vaca, con lo cual tecnológicamente es totalmente diferente, porque un mes en una vaca lechera es 1000 años, es decir, es tan dinámico el sistema que un control lechero sí estaba bien para hacer registros y para grasa butirosa, pero en realidad hoy por hoy queda muy atrasado. Rodeos puros de Pedri son rodeos registrados. Pruebas de progenie en los toros son las pruebas de progenie que todavía se hacen
con los toros 9 años. Es muy distinto un toro que tiene 100 hijas, que tiene 10.000 hijas. Cuanto más hijas tenga el toro probado, más fidedigno van a ser las cualidades que va a tener para mejorador de ubre o de pata o de lo que sea. La inseminación artificial y ahí la influencia del semen de los toros de Estados Unidos fue toda la vida, los últimos fundamentalmente 50, 70 años. Ha sido totalmente una influencia, por eso tenemos un Orlando argentino grande, tipo americano. La sincronización de celo es muy importante, también en la parte de genética animal, toda la parte esta de los animales, sincronización de celo en vaquillonas y también en las vacas. La sincronización de celo, para mí, lo más importante de todo es hacerla en función de tacto rectal, como les dije antes, para ver las vacas que están con folículo grado 3, digamos ya 2 y 3 para entrar el celo, y las que están con cuerpo lúteo, hacerle prostaglandina para que se alcen todas y en 3 o 4 días las podés inseminar con sacada de celo en forma visual, que tienen que estar arriba del 80%, obviamente. El IATF lo vamos a ver también en forma específica. Yo tengo mi reparo con el tema IATF, sobre todo en vacas de ordeño y en sistemas cada vez más avanzados, fundamentalmente por el tema de hormonales como GNR y GNRH y gonadotrofina y el caso de prostaglandina, y sobre todo porque ya eso no tiene que haber en leche, no tiene que haber antibióticos en leche, no tiene que haber agua, no tiene que haber pesticidas, no tiene que haber ningún residuo en leche y tampoco tiene que haber hormonales ni antibióticos. Y eso ya está prácticamente. La transferencia embrionaria, ustedes saben la importancia que ha tenido en la genética y el avance excepcional que tuvo la genética, es decir, la genética en los últimos 15 años tuvo un avance exponencial terriblemente enorme con respecto a los últimos 100, 200 años, digamos. Sobre todo porque por la genómica, la genómica es decir que todo el estudio de los genes y qué nos van a predecir esos genes en cuanto a mejoramiento, tanto en toros como en hembras. Se trabaja con toros probados y con genómica. Después el sexado, eso ha sido fundamental, es decir, la genómica, el sexado y la fertilización in vitro han sido 3 factores fundamentales para un desarrollo enorme de la genética de los últimos 15 años. Los genetistas especializados te dicen, mira, lo que pasó estos 15 años fue terrible, fue un avance enorme, terrible. Con respecto al sexado es fundamental, es un poquito más caro, pero tenemos mayor reposición, se avanza más rápidamente y es bastante importante. Siguiendo, inseminación con genómica, inseminar con genómica y sexado las vacas de más alto mérito genético. ¿Qué significa esto? Esto lo puse porque, este tips lo puse porque es importante que si nosotros tenemos, por ejemplo, en el rodeo, vacas de promedio de 14.000 kilogramos de leche en 300 días de lactancia o 330 días de lactancia, por ejemplo, promedio, con un intervalo parto-parto de 13 meses, si esas vacas vamos a tener vacas de 14.000 litros, vamos a tener algunas de 10.000 litros en 330 días de lactancia y algunas de 18.000 litros. Bueno, nosotros tenemos que inseminar con genómica y con sexado, las dos cosas, con genómica, toros probados, genómica y sexado, a las vacas con el mayor mérito genético. Es decir, sacar aquellas vacas que tienen 18.000 litros, que están a la derecha de la curva de Gauss, con 18.000 litros o kilogramos de leche en la lactancia, y a esa inseminarla con sexado y genómica para avanzar mucho más rápidamente en el mérito genético. Adjudicación de todos probados y genómica a las vacas bueno, esto es, ¿qué pasa? Los genetistas lo que hacen, o lo puede hacer el productor si es muy avisado y se anima o conoce a su rodeo, el productor que saben un montón y que son caballeros muchos de ellos, adjudicarle, es decir, a la salida de la manga o salida de alguna actividad o del ordeño que salen despacio, tranquilas, poder adjudicarle el toro que le van a dar. Vos tenés 4 o 5 toros, de acuerdo a lo que querés mejorarle a esa vaca o al rodeo, o lo querés pero se hace generalmente por vaca. Querés mejorarle, por ejemplo, una vaca laure, o querés mejorarle las patas, o querés mejorarle la característica lecheras, o tenés todos los datos en la PC, todos los datos ¿cómo se llama? En la computadora o en la mano con no me sale, el celular, no me salía.
Y bueno, ese es un trabajo que también se puede hacer. El control lechero ahora es diario, lo que decía antes, eso es fundamental. Los sensores de monitoreo automático en las vacas es fundamental porque llevan todos los datos. Sobre todo hay muchos que te llevan los datos de eficiencia de conversión alimenticia, que es un factor fundamental que vamos a ver después. Este es un tema importante, interpretación de los catálogos. Es fundamental que aprendamos a interpretar las pruebas de progenie de los toros y también la genómica en toros, porque no es tan fácil, y de acuerdo a eso saber qué toro vas a utilizar para cada vaca. El establecimiento del mérito genético del rodeo es importante sacarlo. ¿Cómo sacás el mérito genético que tiene tu rodeo? Lo sacás vos con todos los parámetros que tenés, productivos, es decir, de producción de leche, de producción de grasa, de proteína, los parámetros reproductivos, es decir, la tasa de preñez, si del 33%, si del 40%. Yo he logrado tasa de preñez en las vacas en ordeño de hasta el 50%, que es muchísimo, pero lo he podido lograr. Y la salud también de las vacas, es decir, con la salud, los parámetros productivos, vos podés sacar lo que es el mérito genético que tenés en tu rodeo. Se está trabajando mucho en salud en cuanto a mérito genético, en cuanto a genómica, se está trabajando mucho en el tema de salud, y se está trabajando mucho también en el tema de no aplicar la menor cantidad de antibióticos y hormonales. Se está trabajando mucho en esos dos temas. La otra cosa, los marcadores genómicos en toros con metano negativo. Esto es algo que se está trabajando mucho en Canadá, junto con empresas privadas, digamos, en vacas Holstein, en Canadá, con empresas privadas y también empresas de inseminación artificial como Cemex de Canadá, en lo cual ¿qué pasa? Los toros marcados que tienen metano, digamos, es decir, ¿qué es lo que pasa? El gas metano, los gases de efecto invernadero, ustedes saben que son varios, uno de ellos, el 30% lo ocupa el metano. Entonces, de ese 30%, nosotros genéticamente podemos detectar un 30%, un tercio, 30% podemos detectar toros positivos a producir más metano o toros negativos a producir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya no van a aparecer en los catálogos los toros que son positivos a mayor producción de metano. Podemos reducir de ese 30% que es el metano, junto con el anillo carbónico y demás, de ese 30%, el 30% de ese 30% corresponde a lo que se llama marcadores a la genómica, digamos, a los genes. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar en el mundo? Pasando a otro tema, está habiendo una menor animales en el mundo, una mayor cantidad de animales en producción de leche en el mundo, de mayor producción y con menor emisión de gases, emisión de metano. La tendencia es hacia eso. Mayor producción, mayor sanidad, menos hormonales y menos emisión de metano. Y todo eso tiene que ver con la industria láctea y con lo que es el consumidor. Nosotros el día de mañana ya está ocurriendo, el consumidor tiene que saber todo lo que le pasó a la vaca. Es decir, y elegir qué producto va a consumir de acuerdo a la trazabilidad de lo que si esa vaca comió en un sistema pastoril, en un sistema intensivo, qué comió, todo. Economía circular, esto no tiene mucho que ver con esto, pero lo voy a tocar acá. Se llama lechería circular o agricultura circular también, es todo lo que es reciclable. Ya vamos a tocar con respecto a eso, yo algo he hablado. Todo en economía circular y lechería circular, todo se tiene que reciclar. Nada puede quedar estancado o tirarse. Es decir, el metano que se produce, digamos, de las deyecciones, se produce gas metano, va a un biodigestor y ese biodigestor produce electricidad. Y esa electricidad tiene que ir al tambo y también se puede vender. Hay tambos que viven con la venta. También en Holanda pasa. Y así con todo lo que es con el agua reciclable para el agua también de las estercoleras con agua para lavado, es decir, todo eso es lo que se llama lechería circular, agricultura circular, con toda la reincorporación de nutrientes, aparte de la fertilización artificial con microgranulados o granulados de fertilizantes, pero bueno, creo que la idea está. Ahora dice ahí, mejorar genéticamente la eficiencia de conversión con menos animales y de mayor producción. Es un poco lo que decía antes.
Se está trabajando mucho en salud, se está trabajando mucho en la genómica en relación con la salud, con el gas metano, se está trabajando mucho en la genómica con respecto a la mejora genética de la eficiencia de conversión del alimento por parte del animal y menor cantidad de gas metano y mayores producciones. Hay que tener marcadores genéticos, ya hay marcadores genéticos, tanto en leche, para la calidad de leche, y tanto y marcadores genéticos en los animales. Y por último, la genómica de la leche A1 y A2. Ustedes saben que la leche A1 es un problema, es una leche que tiene beta caseína, bueno, la leche tiene caseína, el suelo tiene parte de proteínas y la leche, la proteína más importante es la caseína, que tiene la beta-caseína A1. Esa beta-caseína A1 tiene histidina, es una sustancia que es un aminoácido que realmente produce problemas retorcijones, dolores. Es decir, que no solamente tenemos en leche el tema de la lactosa, que es un tema que también se puede trabajar genómicamente, pero que ahora se trabaja en función de sacarle la lactosa con una enzima en las fábricas, digamos, para vender leche sin lactosa, porque realmente produce problemas en algunas personas. No vamos a explicar por qué razón, pero es por la falta de una enzima. Pero la proteína, la caseína A1 o beta-caseína A1 produce problemas digestivos, y entonces, ¿qué es lo que pasa? La A2 no. La A2 es una leche, digamos, que no tiene beta-caseína A2, que no produce ningún problema digestivo. Lo que sucede es que en los rodeos tenemos vacas que genómicamente son A1 y algunas que tienen leche A2. Entonces tenemos que detectar, si es que nos pagan, porque ahí está todo el tema de lo que se viene, si a nosotros nos pagan por leche A2 con beta-caseína A2 que no trae problema, nosotros podemos detectar genómicamente y hacer el esfuerzo económico, detectar las terneras desde chiquitas y saber y tener un rodeo con vacas A2 que nos paguen esa leche. Bueno, un poco es para pasar un poco la genética por arriba. Bueno, terminamos con el factor animal, seguimos con el factor, la próxima clase con el factor alimentación. Alimento, perdón, no alimentación. Después vamos a ver lo que es, vamos a ver cuáles son el alimento disponible para las vacas lecheras, para todo el rodeo lechero, el alimento disponible, la composición, que no tiene nada que ver con la alimentación y nutrición, de acuerdo a los requerimientos de cada categoría de las vacas en producción, son dos cosas distintas. Eso es lo que vamos a seguir. Bueno, espero que les haya gustado y les mando un gran abrazo.